Mesa Central por Tele 13 Radio. Con el diputado Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado del Partido Socialista por la comuna de Talagante. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, Iván. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oiga, lo que nos convoca, pero vamos a hablar de hartas cosas, sí. Ojalá, es lo del juez Urrutia, esto de la autorización para videollamadas, en fin, una serie de una visita conyugal, en el caso de todo, básicamente toda gente vinculada a carteles de crimen organizado. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo creo que hay un tema de fondo que es importante explicitarlo. O sea, el régimen penitenciario más intensivo de segregación de la REPAS, de la cárcel de alta seguridad, tiene una razón de ser. No es un delincuente, un interno común que haya cometido un delito común, sino que son extremadamente peligrosos los internos que están ahí y están sometidos a un régimen penitenciario que hoy día regula el Decreto Supremo 509, que yo creo que la potestad reglamentaria quedó un poco corta. Yo creo que eso hay que legislarlo. Eso es materia del Ejecutivo. Pero son reos muy peligrosos y las medidas que se adoptan en este sistema más intenso de segregación tienen una razón de ser, porque estamos frente a bandas de crimen organizado que tienen sistemas de comunicación, que desarrollan una actividad que es muy peligrosa y lesiva, no solo para los ofendidos, sino para la sociedad en general. Los beneficiados aquí son básicamente gente del Tren de Aragua, gente de un grupo llamado Caracas que está vinculado a secuestro extorsivo, los gallegos, la gente, dos de los imputados por el asesinato del cabo Daniel Palma, que ocurrió en el centro de Santiago a mediados de año del año pasado. En fin, de esos delitos estamos hablando. Estamos hablando de ese tipo de delincuentes que además tienen este sistema, que no es que le conculque todas las garantías, sino que uno entiende, como en toda democracia constitucional moderna, que hay ciertos regímenes penitenciarios diferenciados o que se distinguen conforme a la peligrosidad de la persona que está internada. Ya, pero aun cuando sean especiales, lo decía Carlos Peña en su columna ayer en el Mercurio, los presos no pierden ni mucho menos aún antes de la condena, pero ni aunque estén condenados por delitos gravísimos, no pierden todos sus derechos. Los derechos humanos son inalienables. Efectivamente, cuando alguien está sometido a prisión preventiva, que en nuestro caso en particular siempre se dice ya como frase mullida de última ratio, pero de verdad el artículo 139 del Código Procesal Penal es muy exigente en la forma o en los requisitos para establecer una prisión preventiva, situación que ha estado en boga mucho tiempo. Claro. Yo tengo un respeto importante por el rector, sin embargo, yo creo que no está en lo correcto, porque en primer lugar sí tienen derechos. Este régimen intensivo, a partir de esa columna, uno entendería que no tienen derecho a recibir visitas, sí lo tienen. Derechos a visitas conyugales sí lo tienen, pero debidamente regulados. Es cierto, la prisión preventiva lo que conculca es la libertad ambulatoria de desplazamiento, pero también otros derechos. Entonces, si yo a estos internos de especial y real peligrosidad le entrego la posibilidad de que tengan videollamadas, entendiendo que donde hay la misma razón debe existir la misma disposición, entonces todos los reos comunes también deberán tener videollamadas. Esta abstracción que se realiza, es importante, pero no obvia un requisito fundamental. Sí tienen derecho a visitas, sí tienen derechos humanos si se les respeta. Sin embargo, se pondera debidamente la gravedad de los delitos cometidos y lo pernicioso que puede ser, no solo para el ofendido, sino para la sociedad, que tengan un régimen más intenso. Esto ocurre, vuelvo a insistir, en todas las democracias desarrolladas. Este régimen penitenciario está debidamente regulado, pero además lo que se obvia en la columna, que siempre se plantea desde el plano del deber ser y no de la realidad, es que efectivamente el magistrado Urrutia tenía otras alternativas o tiene otras alternativas para efectivamente realizar un examen más exhaustivo respecto a esos derechos. ¿Cuáles son esas alternativas? Mira, en primer lugar está el amparo judicial que establece el artículo 95 del Código Procesal Penal. Cualquier persona que sienta que efectivamente se ha conculcado alguna garantía puede reclamarlo ante el tribunal. ¿Ya? El propio artículo 150 también lo establece, o este artículo 10 de la cautela de garantías que se utiliza ahora. Sin embargo, y ahí reside, a mi juicio, el principal óbice a esta resolución, y que se genera esta impugnación por parte de Gendarmería de Chile, que ahí podemos ver que incluso se rechazó
la admisibilidad de la apelación, y por eso tiene que recurrir de hecho, conforme al 369 del CPP, es que efectivamente existen otros medios para poder verlo. Tanto la cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal, el amparo judicial del artículo 95 establece que hay un tribunal competente para conocer de esta eventual controversia. ¿Ya? Cuando alguien siente que se le ha vulnerado un derecho, digamos. Los jueces de garantía en general hacen visita de cárcel, una visita ordinaria. Claro. Entonces van, oye, hay alguien que tenga algún reclamo, perfecto. ¿Qué es lo que debe hacer el tribunal, en mi opinión? Oficiar al juez competente. El artículo 150 del Código Procesal Penal, que regula la ejecución de la prisión preventiva, establece que es el tribunal que decretó esa medida de prisión preventiva quien tiene que hacerse cargo o analizar esa eventual conculcación de garantías. O sea, no le correspondería al juez Urrutia, no, aunque sea él un juez de garantía. Es que podría ser juez de garantía de y tomar cualquier causa, y ese es el problema base, porque efectivamente quien conoce la tramitación, la carpeta investigativa, quien sabe y determina la prisión preventiva y eventualmente este régimen penitenciario especial, que obviamente establece conforme al reglamento del artículo 28 el director de Gendarmería, es justamente el juez que ve esa causa. En este caso hay 9 de estos imputados respecto de los cuales, conforme a este artículo 150, no tiene competencia el juez. Y eso motiva el recurso de hecho y la apelación que está desarrollando Gendarmería en contra de esta resolución. Semana, digamos. O sea, no puede un juez contradecir una resolución que ha pronunciado y fundado otro magistrado de la República respecto de esos imputados. O sea, sería un segundo problema. Una cosa son los efectos prácticos de estas autorizaciones. Obvio. Y otra, si el juez tenía la competencia o no, digamos. Por eso se recurre, por eso se apela, porque lo que impugna Gendarmería de Chile es que él no tiene esa competencia, conforme al artículo 150. ¿Quién puede determinar qué pasa en una causa específica respecto de los intervinientes y obviamente los internos, los imputados, los formalizados? Es el juez de garantía, es el tribunal que desarrolla ese proceso, no cualquier tribunal. Él tiene que abocarse a sus resoluciones y por eso se impugna esta competencia por parte del juez Urrutia. Estamos con el diputado Raúl Leiva. Desde el punto de vista de la realidad, como dice usted, sí. Lo complicado aquí es que ellos usen este privilegio, este derecho, esta autorización para seguir coordinando trabajo, porque esto es lo que estamos viendo en las cárceles todo el rato, digamos, no nos vamos a venir a espantar ahora por estos casos. Digamos. Por eso hablo del plano del ser, de hacerse cargo de la realidad. Y el derecho tiene que hacerse cargo de esa dinámica también, porque el derecho evoluciona, no es pétreo. En particular, Iván, lo que sucede aquí, primero, que es incompetente; segundo, que habían otros medios para poder reparar esta eventual conculcación de garantías que aduce el magistrado en su resolución. Pero además, el elemento fundamental tiene su base en el tipo de imputado. Siempre hay presunción de inocencia, pero el tipo de imputado que está siendo investigado. Y a diferencia de lo que se plantea en la columna, también que los derechos humanos, por cierto, son inalienables y a todos los corresponden, dejar sentados dos cosas. En primer lugar, todos estos internos sí tienen derechos a recibir visitas a través del locutorio y tienen un régimen más intensivo de cautela. Pero tienen derechos. ¿Lo tienen vigente a pesar de estar en la cárcel de la seguridad? A pesar de estar en la cárcel de la seguridad, claro, a través del locutorio. Las visitas tienen que enrolarse previamente, porque el factor que subyace, y esto es lo importante, Iván, en mi opinión, en la lucha contra el crimen organizado, es que cuando el juez funda esta resolución dice que hay que sociabilizar, que la resociabilización es fundamental para estos imputados. Sin embargo, en la lucha contra el crimen organizado, el elemento central es la disociación. Todo lo contrario, del líder de una banda o quien integra una banda criminal tan peligrosa como de su entorno, muchas veces a través de la vinculación con su propia familia o eventualmente porque su propia familia constituye el seno de su organización criminal. Esto ha detonado o permitido que se hayan desarrollado, vuelvo a insistir, en democracias constitucionales desarrolladas y que han pasado los controles del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, la Corte de Casación italiana, el Tribunal Constitucional italiano, respecto del artículo 41 bis, que es lo que se denomina la cárcel dura, la manera como Italia, el epítome de la lucha contra el crimen organizado, asumió el desafío como Estado de perseguir al crimen organizado.
Y a esa respuesta que tiene que entregar la política también y el Estado debe ser en la misma proporción. Por eso lo fundamental en materia de crimen organizado es justamente lo contrario a lo que plantea el juez Urrutia, es la disociación de la gente criminal de su entorno, porque están férreamente unidos, mantienen códigos específicos, muchas veces con subterfugios para poder dar instrucciones. Por eso a estos líderes de estas bandas criminales más peligrosas en nuestro país se les aísla en este repas que tiene 296 plazas. ¿Pero eso no tendría que ser para presos condenados? No. El propio 41 bis italiano también es respecto de los imputados. Vuelve a insistir. Ya, porque es grave, porque a lo mejor hay una persona que está imputada erróneamente. Por cierto, y él puede arbitrar toda la batería de argumentos jurídicos para derribar esa pretensión. En este caso, mientras se desarrolla un proceso, en un proceso penal garantista, donde se establecen plazos acotados, donde la defensa cumple un rol activo, donde, como bien te decía Iván, tienes para poder cautelar estas materias el artículo 10 de cautela garantía del CPP, el 95. Donde el Estado no tiene la potestad de poner preso a una persona indefinidamente. No, lo que a veces se entiende, oye, yo lo dejo indefinidamente, lo incomunico, estas personas imputadas y también los condenados no están incomunicados. Tienen derecho a visitas bajo ciertas condiciones que establece el reglamento penitenciario, en atención a su especial peligrosidad. Para poder internar a estas personas en este repas o régimen más intensivo de medidas, en definitiva, se requiere una resolución fundada. No es cualquier delincuente. Yo quiero hacer hincapié en esa circunstancia. Son personas que están imputadas y formalizadas por delitos gravísimos y que su comunicación con el medio externo puede socavar la investigación o puede poner en riesgo, que es un tema que estamos tramitando en la Comisión de Constitución a través del proyecto de ley de reincidencia, que es muy importante, Iván. Se puede poner la investigación o se puede colocar en riesgo al ofendido. Fíjate, Iván, que esta misma cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal fue la que se invocó en Arica para entregar la lista de testigos. Y poner en riesgo, a los agentes encubiertos que desarrollan una función compleja. Por eso es importante el contexto, que estamos hablando de no de delincuencia común, estamos hablando de bandas de crimen organizado, y yo me atrevería a decir súper organizado, porque ellos se hacen cargo de todas estas falencias o debilidades que eventualmente puede tener nuestra legislación. Estamos con el diputado Raúl Leiva. En una derivada de esto, el juez Urrutia, que es el juez de Marras, digamos, dice que ha recibido amenazas de muerte. Sí, al informar el recurso de hecho, porque es importante señalar eso, hay un tema administrativo. Cuando el juez acude a esta visita ordinaria de cárcel y entiende que hay personas que, dice el artículo 10, que no pueden defenderse debidamente o que hay algún vicio, él lo que debiera hacer es oficiar al tribunal que decretó la medida preventiva para que la prisión preventiva para que se pronuncie. Él lo que hace es generar un rol único de causa nuevo, no respecto de las tramitaciones de esas causas, como un número de causa nuevo, un canal nuevo, y lo lleva a su tribunal para resolver esta situación. Gendarmería de Chile recurre, apela, porque le parece improcedente y lo funda en base al sistema o al régimen penitenciario, y lo que hace el magistrado es rechazar la admisibilidad de ese recurso de apelación. Es por eso que Gendarmería tiene que, artículo 369 del Código Procesal Penal, interponer un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que esta causa, esta apelación se vea en el Tribunal de Alzada, y además solicitando una orden de no innovar, para que efectivamente no se produzca lo que sucedió en el norte cuando se libera esa lista de testigos protegidos, pudiendo perjudicar una tremenda investigación muy grave por los delitos cometidos, y lo mismo que pudiera suceder acá, que el disponer de una videocomunicación a muchas personas a una visita conyugal podría justamente indisponer el desarrollo de la investigación o, en definitiva, generar instrucciones dentro de la comisión de otros delitos. Ahora, en el plano del ser, como dice usted, sí. También es cierto que hay comunicaciones desde el interior de las cárceles a cada rato, digamos. Bueno,
Por eso no hay que hacerse cargo de esos problemas. Por eso, a partir del mes de marzo, en esta cárcel en particular, se va a limitar ese control. Yo soy de aquellos que cree que más que limitar el control, y es mucho más barato, lo que había era que registrar las comunicaciones para validarla y poder perseguirlas. Desde el año pasado se aprobó una norma que impide el ingreso de dispositivos electrónicos, pero a su vez, luego, en una reforma posterior, también el uso o quien tolere la existencia de estos elementos al interior de un recinto penitenciario también está penado. Antes tenía solo una sanción administrativa. Por eso es tan importante, porque entender el crimen organizado primero, y trato de repasar ese tema, Iván, en disociar al líder de esta banda con su grupo. Hay que entender que el crimen organizado se moviliza o se motiva por lucro y funciona como una verdadera unidad económica. El segregar para evitar contacto criminógeno, corto el vínculo. Obvio, corto el vínculo, no solo para evitar el contacto criminógeno con otros internos de menor peligrosidad en un mismo recinto, por eso hay un recinto aparte, distinto, el REPAS, que tiene 296 plazas, sino que además evito reclutamiento de inferiores al desarrollo de esta unidad económica que es el crimen organizado. Hay que combatirla con fuerza y con energía, y por eso yo difiero de la resolución del magistrado Urrutia y espero que resuelva la Corte de Apelaciones de Santiago en derecho para determinar que efectivamente no se conculcaban garantías individuales y que el régimen penitenciario más intensivo es necesario para este tipo de delincuentes. Una cosa que quedó dando vuelta es que el juez recibe amenazas de muerte también, parece... No, también él plantea, cuando informa el recurso de hecho, la Corte le pide, al interponer el recurso Gendarmería, en la Corte de Apelaciones, claro, le pide un informe, y en el último capítulo plantea que a través de redes sociales ha recibido 7 amenazas de muerte. Es importante también que se resguarde la integridad de todos y cada uno de los magistrados. Eso lo estamos viendo hoy día, fortaleciéndolo justamente en esta lucha contra el crimen organizado para todos los intervinientes del proceso penal, permitiendo, por ejemplo, que las audiencias de los fiscales, a través del proyecto de ley de reincidencia, que está en segundo trámite constitucional en la comisión y que debiera pasar a sala ahora en marzo, efectivamente, no solo fortalecer la protección, sino también aumentar las sanciones respecto de quien atenta contra la integridad de fiscales, jueces y todos los intervinientes del proceso penal, pero además permitir que muchas de estas audiencias, algo que es más bien complejo, se desarrolle de manera remota. Muchas veces los traslados de los mismos internos hacia un tribunal hace muy complejo por razones de seguridad, lo mismo que se planteaba, por ejemplo, con la visita conyugal, que Gendarmería, en este caso la resolución del juez Urrutia, que la autorizaba, al no tener venusterio el REPAS, había que conducirlo a otro lugar, y eso hace que se exija un dispositivo de seguridad extraordinario, con muchos recursos y con disposición también de muchos gendarmes que tienen que estar abocados a la protección de los internos y del resto de la sociedad. Estamos con el diputado Raúl Leiva. Oye, una última cosa antes de cerrar. Todavía no se cumplen 2 semanas del accidente en el lago Ranco en el que murió el expresidente Sebastián Piñera, y en la prensa el fin de semana ya se aprecia que empieza a surgir una cierta controversia por las palabras del presidente en el funeral de Estado del viernes 9, en fin, por la misma opinión que el alcalde Jadwe expresaba en una entrevista en The Clinic, la misma opinión que el senador Sandón manifiesta en una entrevista en el Mercurio. ¿Le parece que ha cambiado el clima? Estamos en febrero y las cosas son mucho más tranquilas, digamos, pero ¿le parece que se va a provocar un cambio de clima con esto? ¿Cómo aprecia lo que ha pasado en estos 12, 13 días? Mira, 2 temas. Yo creo que esto sí mejora el clima, de una u otra manera. Las palabras del propio presidente, que yo respaldo total y absolutamente, en el sentido de que la discordia o las declaraciones en su oportunidad no fueron lo suficientemente adecuadas o razonables, me parece bien. La palabra querella usted la entiende en ese sentido. Sí, como incordia, como discordia, no como una acción judicial. Entonces es importante no sacar provecho político de uno ni otro lado tampoco. Yo creo que llega el tiempo de la sensatez, Iván. Yo creo que esto remece a un sistema político tal como cualquier persona fallece de una manera tan trágica dentro de un sector específico, en el periodismo, en una industria, te remece, pero también uno se cuestiona. Y las palabras del presidente de la República a mí reflejan de verdad las palabras de un jefe de Estado.
Yo creo que llegó el momento en donde la sensatez se imponga, donde entendamos que hay que preocuparnos de las cosas que nos unen y no solo de lo que nos divide. Hoy día en el discurso público la descalificación y la cancelación, tú partes descalificando, cancelando, entendiendo que hay cosas tan importantes como es seguridad, que es el tema que a mí me motiva más y en el cual más me desarrollo, donde sí se pueden generar políticas públicas e iniciativas legislativas adecuadas. Y teniendo en cuenta, Iván, algo que es re importante, yo lo digo siempre, muchas veces desde nuestro sector se critica, yo creo que el respeto es fundamental. Y hay algo que nuestra sociedad ha perdido, dos cosas. Primero, el esfuerzo como sinónimo de virtud, el esfuerzo personal, creo yo. Y en segundo lugar, el respeto por las personas y el respeto por las instituciones. Cuando el presidente de la República como jefe de Estado se refiere en esos términos, o cuando yo discuto con alguien que es mi legítimo contradictor, alguien de oposición en la comisión, tengo que mantener respeto, pero respeto no significa subordinación ni renuncia a mis ideas, todo lo contrario, es ser capaces de, en un escenario específico, colocar nuestras ideas en debate y no la descalificación personal. Esperamos muchos que las palabras del presidente, dejando de lado los extremos, esa es mi opinión, donde muchas veces lo que prima es la descalificación, el partir cancelando la opinión del otro, entendiendo que, y de eso se trata la política, que efectivamente el de oposición no está 100% equivocado. ¿Por qué no puede tener opinión o cierta iniciativa la cual podamos nosotros apoyar? Sin ir más allá, con el diputado Marcos Ilavaca, fuimos los autores de la ley de legítima defensa privilegiada de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Recibimos tanta crítica, fíjate que funcionó y funcionó bien. Y hoy día las Fuerzas Armadas y las policías se encuentran amparadas por esta presunción simplemente legal del artículo 10, número 6 del Código Penal de legítima defensa privilegiada. Le dimos esas herramientas para combatir. Entonces creo yo, y hay son muchos, yo diría que la gran mayoría de las y los diputados que estamos en ese tono de buscar acuerdos, lo cual no significa renunciar a nuestras convicciones, lo cual no significa tener que someterte a la opinión del otro, sino que generar acuerdos. Vuelvo a insistir, ser capaces de profundizar los temas en los cuales necesitamos acuerdos más que en aquellas cosas que legítimamente nos van a dividir y vamos a estar peleando mucho. La seguridad debe ser una materia que nos debe unir. Por eso el tono tiene que ser ponderado, en mi opinión. Respecto a la resolución del magistrado Urrutia, existen descalificaciones de lado y lado. Yo creo que no corresponda. No corresponde a nosotros como parlamentarios, máximo como abogados, nos corresponde argumentar, en mi caso, debidamente una resolución, criticarla, pero no descalificarla. Yo creo que ese es el tono que hay que encontrar en nuestro país. Y la gente, ¿sabéis qué, Iván? Eso necesita. Yo creo que el voto obligatorio es muy importante. Mientras nuestros partidos políticos no tengan vocación de mayoría, les sigan hablando a su barra brava, se sigan mirando el ombligo y no sean capaces de entender que mientras nosotros mantenemos discordia, el crimen organizado se sigue organizando, estamos fritos. El diputado socialista Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted, Iván. ¿Se da vacaciones ahora? Sí, hoy día me arranco. Ya, que le vaya bien. Gracias. Buenos días, gracias.